Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares. Para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, donde revisamos el panorama político nacional, económico. Es por ello que hoy nos acompaña Tomás Osías, él es analista del entorno político y económico. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Tomás, gracias por acompañarnos y traernos detalles de lo último de tu informe. Gracias, Rosa. Encantado de estar aquí con la visión que al fin y al cabo es el canal de todos los venezolanos. Bueno, muchas gracias por estar, Tomás. El tema económico, que como hemos hablado en otros programas, es la principal preocupación que hoy tienen los venezolanos, el tema de la mejora de los salarios. Hay algunos indicadores que se han reportado desde el Ejecutivo, como la reducción de la inflación, pero el tema de los salarios quizá han pagado los trabajadores un poco, ¿no? Con eso, no hay aumentos, es una deuda pendiente con los trabajadores en nuestro país. Sí, fíjate, yo creo que el tema económico habría que enmarcarlo primero en el área de lo que está pasando, de la fotografía, porque si nos vamos a los números nos asfixiamos a veces. En la fotografía, bueno, hay un cierto estancamiento de la economía, después hablamos que hay crecimiento, pero cierto estancamiento. Un poco el consumo está medio paralizado, el consumo alimenta mucho, pues las empresas se quejan mucho del consumo. Incluso ANSA está anunciando estos días que si le dan un día más a la semana, de un día al IVA, se lo quitan, pueden recuperarse el segundo semestre, ¿no? Entonces, eso ahí era el consumo del diario de los venezolanos. Entonces, una caída del consumo, una caída o un estancamiento del consumo, de las ventas y de la economía en general, ¿no? A pesar de las cifras que ahora hablamos de ellas, que son algunas positivas. Además de eso, no ha llegado, la información que existe, que no ha llegado los ingresos petroleros, parte importante de los ingresos, que se contaba este año para activar la economía, los ingresos petroleros, que se calculan en cerca de 8.000 millones de dólares, llegando, pero Venezuela al billón de producción. Y alrededor del petróleo, bueno, licencias nuevas, permisos nuevos, más de 10. Y eso indudablemente en la zona donde va a estar, y está el área petrolera, en los pozos mixtos, en las empresas mixtas, eso va a crear en el segundo semestre otra realidad económica. ¿Y qué pasa con esos ingresos que no terminan de llegar? También vimos recientemente esa reunión entre el gobierno de Nicolás Maduro y retomar esas negociaciones y el diálogo con Estados Unidos. Sí, bueno, indudablemente que las entradas de los ingresos petroleros siempre tardan un poco para que sean efectivos. Y en el primer año un poco que levantamos la producción petrolera de la manera que lo estamos haciendo, y se esperan más para el segundo semestre, vamos a decirlo así, que moverán la economía para el segundo semestre. Entonces, con ese cuadro, por supuesto, el Ejecutivo dice, con razón, de que ha habido un crecimiento económico. En mi información, en mi trabajo, yo lo calcularía entre 3 y 4, porque el Ejecutivo habla de 7% aproximadamente, incluyendo el segundo semestre. Los organismos internacionales están por ahí, entre 4 y 5. E indudablemente hay un crecimiento, pero no es como homogéneo en todos los sectores. Hay sectores muy deprimidos, como el automotriz específicamente. Y bueno, el mercado con Colombia, por ejemplo, no ha crecido como se esperaba. Y así podemos ir área por área, ¿no? En general. Entonces, en el segundo semestre, todo esto va a reajustarse, precisamente porque el fenómeno del petróleo en Venezuela, que hemos sido siempre un país petrolero, que no es solo la idea, pero lo es, esa es la realidad, y trabajamos en la realidad aquí ahora, indudablemente va a dar un impulso importante. El Ejecutivo también señala que llegamos a una inflación, ha sido una lucha
contra la inflación y ha llegado a unos éxitos con la inflación, lo cual es verdad. Se está anunciando 1% de Del inflación. 1%. ¿Cuándo lo pensábamos? Incluso los economistas, los analistas, no se lo imaginaron, lo negaron. Incluso algunos todavía hablaban de 18% la inflación para este año, a 20 y algo. Y ese es un logro del Ejecutivo. Ha intervenido, por supuesto, con el dólar. Venezuela se está haciendo un país muy caro, uno de los más caros de América Latina. Esto no conviene ni al gobierno nacional ni al país, porque por eso es que mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué hay un poco de inflación en la dolarización? Porque aunque la dolarización se ha detenido también en el empeño del Ejecutivo de utilizar el bolívar, que deberíamos de ajustarlo poco a poco, realmente es el control del dólar, tal vez las reservas internacionales que se han venido recuperando un poco, han logrado pues una cifra para la economía venezolana atractivas. Ahora, señor Tomás, se ha reducido la inflación, pero lamentablemente los salarios no mejoran. Quizás es el precio que se paga, el tema del poder adquisitivo que usted menciona para los venezolanos está muy complicado y tampoco los créditos están siendo otorgados por los bancos como en otros tiempos. El tema de la falta de crédito. Claro, porque indudablemente que el tema de los sueldos depende mucho de la reducción del aparato del Estado. Y el Ejecutivo se le ha insistido y en cooperaciones privadas y muy confidenciales, el equipo económico estaría de acuerdo con unos ajustes a la estructura del sector oficial, por ejemplo, los ministerios, se acaban de crear 2 más, cuando a lo mejor hay que reducirlo de cerca de 60 que estamos, todo lo que significa ese proceso del Estado que nunca terminará de ser eficiente con la estructura que tiene ahora. Por otro lado, el Estado tomó una serie de empresas privadas confiscadas por una u otra razón, expropiadas, que se está solicitando. Una de las posiciones más positivas que ha tenido el sector privado ha sido solicitar que esas empresas la puede gerenciar el sector privado y se la entregue. Nunca es una privatización, que el Ejecutivo no está de acuerdo, sino es un pase de la gerencia y una eliminación de los gastos. Como ese cuadro no se da, el Ejecutivo no tiene los ingresos suficientes para dar un sueldo mínimo ni de $20. Fíjate, ni de $20. Y no lo habrá hasta que no haya una reestructuración de los gastos del Estado. No se puede hacer solo con los ingresos. Y las prestaciones sociales, y que esto es otro es positivo tema, es una en gran socialismo, en capitalismo, en cualquier estructura que tengamos. O sea, es necesario, quiero insistir en esto, la reducción de aquellas cosas que el Estado no tiene, así como ha venido entregando peajes y una serie de áreas de construcción, servicios. Como antiguamente en los servicios públicos, como en el agua y en la luz, estaban las contratistas que podrían brindar una mayor asistencia. Claro, se ha ajustado también el precio de los servicios públicos, del agua, de la que ese es otro de los reclamos de la población. Aseo, claro. Ha venido aumentando el CanTV, el agua, el aseo, todos los servicios, pero tampoco es que han tenido una mejora sustancial. El tema, te repito, para no entrar en el tema de la utilización de esos ingresos, el tema es que con la estructura actual es difícil realmente que la economía pueda terminar de respirar. Bien, señor Tomás, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre el tema político y económico, también cuáles son las expectativas para Venezuela en el área económica antes y después de las elecciones, ¿no? Que es otro de los temas que estamos allí pendientes a 19 días del proceso electoral. Pausa y ya volvemos.